Un santo para cada día. ...29 de junio... San Pedro Apóstol... año 67... El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón y su padre le llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida en las orillas del lago de Genesaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús ya era casado y probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una enfermedad grave. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, que junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a la orilla del mar, temiendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro remendando sus redes y le pidió que le permitiera su barca, para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó de muy buena gana y después del hermoso sermón, en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche habían estado echándolas y que no había por allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre las echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente abundante que tuvieron que llamar a los de las otras barcas a que les ayuden, porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pero Jesús le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con su hermano Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Jesús los invitó a seguirle y ellos, dejando las barcas, redes y demás bienes, se fueron con él a colaborarle en la evangelización. Más tarde Pedro, con su consabida espontaneidad, le preguntará al Maestro: «¿Y nosotros que hemos dejado todo por seguirte, qué vamos a recibir?» Y Jesús le responderá: «Os aseguro que quien por amor a mí deje bienes y familiares, recibirá 100 veces más en esta tierra y después en la vida eterna». Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él, para con Santiago y Juan, y había visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terrible tempestad, cuando ya sentían que se hundirían sin remedio entre las aguas encrespadas, se les ocurrió despertar al Divino Maestro, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó y el viento se calló. Y a ellos les dijo: «¿Por qué temer, hombres de poca fe?». Pedro y sus compañeros decían admirados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Pedro logró una hazaña que nosotros nos moriremos sin lograrla ni una sola vez: andar sobre las aguas. Él vio una noche a Jesús andar tranquilamente sobre las olas y le gritó: «Señor, si eres tú, haz que yo también logre caminar sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven», y el apóstol se echó a andar sobre las olas, pero al sentir la fuerza del huracán le entraron las dudas y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, Señor, sálvame». Jesús le alargó la mano y le dijo: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». En la resurrección Jesús se aparece de primero a Pedro para demostrarle que ya lo ha perdonado. Luego, en las orillas del mar de Galilea, se le aparece después de una noche en la que nada han logrado pescar y les manda echar la red hacia la derecha. Le obedecen y la pesca es abundante. Al llegar a la orilla ve que Jesús resucitado les tiene preparado el desayuno y luego le pregunta por 3 veces: «Pedro, ¿me amas más que estos?».
El apóstol no se atreve a decirle que lo ama más que esos otros, pero le declara también por 3 veces, en pago a sus 3 negaciones: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y desde ese día queda declarado sumo pontífice de la Iglesia de Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narran los formidables milagros que logró obtener este gran apóstol después de la resurrección del Señor. Hasta llega a decir el libro del Santo que bastaba que la sombra de Pedro tocara a un enfermo para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón en Roma el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo, y dice en las crónicas que agonizante en su cruz oyó cantar un gallo y derramó sus últimas lágrimas de arrepentimiento al recordar que un día antes que el gallo cantara 2 veces, él negó 3 veces al divino Salvador. San Pedro, ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer.